Lev Kamenev y Zinoviev. Lev Borisovich Kamenev, apellidado de nacimiento Rosenfeld, fue un revolucionario bolchevique y político soviético, veterano miembro del Politburó. Fue el primer jefe de Estado soviético ruso, precursor de la URSS, entre el 9 de noviembre y 21 de noviembre de 1917. Fue hijo de un trabajador ferroviario y de una ama de casa ortodoxa. Estudió Derecho en la Universidad de Moscú hasta que fue detenido en 1902 por sus actividades en grupos estudiantiles radicales. Desde ese momento y hasta 1908 se convirtió en revolucionario profesional en la clandestinidad. Asistió a varios congresos en el extranjero y se le arrestó en varias ocasiones. Conocería a Olga Bronstein, una camarada revolucionaria y hermana de Liev Trotsky. Se casaría con ella. En un viaje al extranjero conocería a los líderes revolucionarios como Vladimir Lenin, con el que se asoció y se convirtió en uno de sus íntimos colaboradores. Se afiliaría al Partido Socialdemocrático de los Trabajadores, afiliándose en el futuro a su facción bolchevique cuando el partido se dividió entre mencheviques y bolcheviques. Participaría en la Revolución de 1905. Fue arrestado en 1908 y en 1909, al ser liberado, emigró a Europa Occidental para ayudar a Lenin en la creación de revistas como Proletarios, El Socialdemócrata o Noticias Obreras. Kamenev y Zinoviev se convertirían en los principales ayudantes de Lenin en su exilio. En 1910 se intentó unificar al Partido Socialdemocrático limando asperezas los bolcheviques con los mencheviques, votando por la unificación aun cuando Lenin no lo aprobaba. Se declaró el periódico Pravda órgano central del partido, financiándolo, pero por diferencias existentes entre el equipo redactor, la unificación falló al Kamenev dimitir del periódico. Luchando en contra de los mencheviques, fue apresado en 1914, justamente en el inicio de la Primera Guerra Mundial, y no saldría hasta febrero de 1917 en la Revolución Rusa. En esa época, Kamenev, junto con Stalin y Medved Muranov, tomarían el control del Pravda bolchevique, moviéndose hacia la derecha y entregando su apoyo condicional al nuevo gobierno provisional de Rusia, y una reconciliación con los mencheviques, una actitud que se mostró conciliadora con el nuevo gobierno. En ese momento, Kamenev formaba parte de los moderados, no coincidiendo con las ideas de Lenin, pues para Kamenev la revolución burguesa no había terminado y no creía que Europa estuviera a punto de unirse a la revolución. Su postura era congruente con otros partidos más moderados que aquellos que seguían a Lenin. Kamenev y Zinoviev se opusieron a la idea de Lenin de tomar el poder en manos de los bolcheviques en octubre de 1917. Fueron los únicos que votaron en contra de una revuelta armada. Por su negativa a apoyar la Revolución de Octubre, se pidió su expulsión del partido, pero el comité no lo aceptó, de modo que solo se les amonestó y aceptaron la renuncia de Kamenev de su puesto. Sin embargo, no estaría retirado mucho tiempo, pues poco tiempo después, al comenzar el enfrentamiento con el gobierno provisional, retomaría sus actividades en Smolny y participaría en la toma del poder. En el segundo congreso de los soviets, en donde se aprobaría el derrocamiento del gobierno provisional y la toma del poder por los bolcheviques, Kamenev fue elegido presidente del Congreso y jefe del Comité Ejecutivo Central Panruso, lo que equivalía a ser el nuevo jefe de Estado bajo el sistema soviético. Sin embargo, los que ejercían realmente el poder eran los miembros del Comité Central Bolchevique. Kamenev se oponía a una guerra entre el nuevo gobierno bolchevique con los partidarios del gobierno provisional y convenció al comité de negociar con ellos. Sin embargo, una vez estos se volvieron más vulnerables, se retomaron las amenazas en contra de quienes se oponían al nuevo régimen. Por lo que varios de los miembros del comité que estaban a favor de una negociación pacífica, incluyendo Kamenev, dimitieron de sus puestos. Lenin llamaría a Kamenev y a aquellos que habían abandonado sus puestos desertores, no olvidando su postura en la Revolución de Octubre. Kamenev se encargaría ahora de misiones diplomáticas en el extranjero. En 1918 sería nombrado jefe del Soviet de Moscú y se convertiría en el segundo miembro más importante después de Lenin en el Sovnarkom y en el Consejo de Trabajo y Defensa. En 1919 se hizo miembro de pleno derecho en el primer Politburó, presidía el Sovnarkom, a menudo en ausencia de Lenin, y se le nombró vicepresidente del mismo. Las relaciones con su cuñado Trotsky, de buenas, empeoraron a partir de 1920, en donde fue íntimo amigo de Grigori Zinoviev, otro revolucionario más ambicioso que él. Tras la enfermedad de Lenin, Kamenev actuó como jefe del Sovnarkom y el Politburó junto con Zinoviev y Stalin, formando un triunvirato gobernante también conocido como Troika, en el Partido Comunista, oponiéndose a Trotsky, a quien pensaban estaba intentando suceder a Lenin. Proponiendo a Stalin para el puesto de secretario general, teniendo una gran importancia en la supresión de los comentarios negativos que Lenin tendría en sus cartas y testamento de Stalin.
El Congreso, en 1924, tras la muerte de Lenin, denunció a Trotsky y al trotskismo. Después de la derrota de Trotsky en el 12º Congreso, las tensiones aumentaron entre Kamenev, Zinoviev y Stalin, amenazando con romper la frágil alianza. Sin embargo, Zinoviev y Kamenev mantendrían a Stalin en su puesto de secretario general en el 13º Congreso, durante la primera polémica del testamento de Lenin. En 1924, Trotsky publicaría su ensayo Las lecciones de octubre, en donde relataría la oposición de Kamenev y Zinoviev en la Revolución de Octubre, algo que los dos no querían que se mencionara. De nuevo, Kamenev y Zinoviev se aliarían a Stalin en contra de Trotsky, acusándolo de varios errores durante la guerra civil, dañando su reputación y obligando a dimitir como comisario del pueblo y de la flota y la jefatura del Soviet Militar Revolucionario, en enero de 1925, pidiendo su expulsión del Partido Comunista. A partir de ese entonces, finalmente, la frágil alianza se disolvería en el 14º Congreso de diciembre, en donde Kamenev pediría la destitución de Stalin de su puesto como secretario general, apoyado por Zinoviev. Sin embargo, no lograron el apoyo necesario, y Kamenev perdió su puesto en el Sovnarkom al ser derrotado. Ahora, en 1926, se aliaría una vez más con Zinoviev y con los seguidores de Trotsky en contra de Stalin, formando una oposición llamada Oposición Unida. Dicha oposición resultó ser derrotada y Kamenev perdió su posición en el Politburó. Kamenev permaneció en oposición a Stalin de 1926 a 1927, lo que le valió la expulsión de diversos cargos, destituyéndolo de la Comisaría de Comercio, expulsándolo del Politburó. Posteriormente, se le expulsó del Comité Central, después de que se le expulsara a Zinoviev y a Trotsky del partido. Sin embargo, continuó siendo portavoz de la oposición, y en el 15º Congreso celebrado en 1927 se declaró a la oposición incompatible con la permanencia en el Partido Comunista, por lo que fue expulsado, junto con docenas de dirigentes opositores, lo que supuso a la vez el inicio de la expulsión en masa de la oposición y el exilio de sus dirigentes en 1928. Pese a que Trotsky no cambió su opinión y continuaba en oposición a Stalin, Kamenev y Zinoviev debieron capitular y escribir cartas de disculpa que los hicieron ser readmitidos dentro del Comité Central, pero no recuperarían sus antiguos cargos, sirviendo en posiciones medias dentro de la burocracia soviética. Bukharin se expresaría bien de ellos, siendo cortejados por su corto e infructuoso enfrentamiento a Stalin, lo que le valdría a la persecución que sufriría en el futuro y su posterior ejecución. Después del asesinato de Kirov en 1934, Kamenev y Zinoviev volvieron a ser expulsados del partido, así como sus simpatizantes, siendo arrestados, fueron llevados a juicio en 1935, en donde se les imputó cargos por la culpa moral del asesinato de Kirov, dándole 10 años en prisión. Sin embargo, a raíz de una supuesta investigación más profunda, se les declaró traidores al inculparlos de intentar asesinar a Stalin y a otros dirigentes soviéticos. Kamenev y Zinoviev fueron fusilados el 25 de agosto de 1926. Esto ocasionaría gran controversia debido a que ningún viejo bolchevique tan destacado como Kamenev había sido ejecutado hasta ese momento. En 1988, durante la perestroika, el gobierno soviético declaró a Kamenev y Zinoviev inocentes de los cargos por los que fueron asesinados. Joseph Stalin. Sin duda, el más conocido de esta lista. Aquel que entre su persona tiene mucho de leyenda, mucho de mito. Algunos serán sus detractores y otros sus admiradores. Pero de lo que todos estamos de acuerdo es que su figura no puede pasar desapercibida. El conocido como Hombre de Hierro. Ya solo con ese mote podemos vislumbrar su personalidad. Su verdadero nombre sería Yosif Vissarionovich Zugashvili. Gobernante de la URSS desde 1929, Stalin lograría convertir una Rusia semifeudal en una potencia económica y militar capaz de contribuir decisivamente en la victoria aliada sobre la Alemania nazi. Hijo de un zapatero, a los pocos años quedó huérfano, estudiando en un seminario eclesiástico del cual fue expulsado por sus ideas revolucionarias. Uniéndose en 1903 al Partido Socialdemócrata en el ala bolchevique dirigida por Lenin. Militante activo y perseguido hasta el triunfo de la Revolución de Octubre, donde obtendría su sobrenombre de Stalin, Hombre de Hierro o de Acero, siendo secretario general en 1922. En 1924, tras la muerte de Lenin, se dice que este último prefería a Trotsky como sucesor. Sin embargo, se comenzó con una lucha ideológica entre Stalin y Trotsky para ser los nuevos líderes del naciente país. Por un lado, con la teoría de Stalin del socialismo en un solo país, mientras que Trotsky establecería la teoría de la revolución permanente, que buscaba la expansión del socialismo por todo el orbe. Con el exilio de Trotsky, Stalin se convertiría finalmente en el mandatario de la URSS.
Asimismo, ejecutaría a Bukharin del ala derecha del partido y a Kamenev del ala izquierda, consolidando su poder absoluto. Los medios por los cuales Stalin obtuvo el poder son cuestionables, pero a la vez sus resultados son impresionantes al haber consolidado el proyecto socioeconómico en Rusia, su extensión a otros países aledaños y la conversión de la URSS en una potencia mundial en corto tiempo, industrializando el país que antes solo era agrario. Sería a la vez el desarrollador de los planes quinquenales, dando prioridad con ellos a una industria acelerada, basada en el desarrollo de los sectores energéticos y la industria pesada. Entre 1936 y 1939 se realizaría lo que se conoce como el Gran Terror o la Gran Purga, entre las filas del Partido Comunista y de la población rusa, en donde se cuentan a 750.000 víctimas de este proceso al que se le atribuye completamente Stalin y la búsqueda de su consolidación en el poder como único dictador de Rusia. Sin embargo, hay quienes afirman que de por sí la situación interna de la Unión Soviética era muy precaria y el partido tenía miedo de una guerra interna o externa orquestada por Occidente, de modo que la purga fue necesaria para evitar traiciones y divisiones por disidentes a la situación actual del país, no tanto por obra única de Stalin ni de su propio beneficio, sino más bien para asegurar el proyecto de nación soviético. Los ideales revolucionarios debieron de estar en segundo ámbito para Stalin, quien veía primero por los intereses de Rusia, sobre todo en los días previos a la Segunda Guerra Mundial, en donde firmó tratados de no agresión con la Alemania nazi, que finalmente rompería 2 años después, en 1941, esta última, invadiendo a la Unión Soviética en su famosa Operación Barbarroja. Bajo el mando de Stalin pudieron hacer frente a esta invasión y revertir las tornas de la batalla hasta llevar la guerra a la capital alemana en Berlín. Las estrategias que utilizaría Stalin sería el despertar del nacionalismo ruso, declarando esta guerra como la Gran Guerra Patria. Además, trasladaría las industrias de Rusia Occidental a los Urales para evitar que cayeran en manos enemigas, utilizando la estrategia de tierra quemada, impidiendo que los enemigos tomaran recursos del territorio conquistado y sometiéndolos además con las duras condiciones climáticas y las enormes distancias del territorio ruso. Una táctica también empleada hace más de 100 años atrás por el propio general Kutuzov durante la invasión napoleónica. Stalin se reuniría con sus homólogos estadounidense y británico, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill, en Potsdam y Yalta para negociar cómo quedaría la repartición del territorio alemán posguerra. Estados Unidos tuvo que aceptar a la Unión Soviética como gran potencia, lo que le daba más derechos como el veto en la ONU. Stalin mantendría la inercia de la guerra, negándose a retirar sus tropas hasta disponer de armas atómicas en 1951, además de extender la influencia del comunismo en varias otras regiones, con existencia de movimientos revolucionarios autóctonos como Grecia, Turquía, China y Corea. La intromisión de los Estados Unidos en el objetivo de Stalin fue lo que ocasionaría la división de los clásicos bloques durante la Guerra Fría. El capitalismo estadounidense contra el socialismo de la URSS, buscando extender los ideales de uno y otro en los demás países. Stalin moriría en 1953 y Khrushchev, su sucesor, buscaría desestalinizar el país, expulsando a los que apoyaban a Stalin del partido y buscando una supuesta coexistencia pacífica con Estados Unidos. Lo que solo fue retórica, ya que esto no sucedió oficialmente hasta la caída de la URSS en 1991. Vladimir Lenin. Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de analizar escrupulosamente nuestra fantasía. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, es una de las figuras más importantes del siglo XX, un político y revolucionario ruso, creador del marxismo-leninismo, artífice de la Unión Soviética. Sería él quien cimentaría las bases para la creación del sueño comunista en la Rusia atrasada y arrasada por el feudalismo zarista. Desde muy joven, y al presenciar la ejecución de su hermano por atentar contra el zar Alejandro III, sabía que la revolución no se haría solo con un atentado, sino con un plan, un movimiento. Estudiaría en las universidades de Kazán y San Petersburgo, en donde se instalaría como abogado en 1892. Debido a la lucha legal que Lenin tendría en aquellas comunidades dominadas por las clases altas y en plena injusticia con las clases más débiles, reforzaría su pensamiento marxista. Desde muy joven estudió las ideas del marxismo y ya en San Petersburgo frecuentó a personas con ideales afines a los suyos, haciéndose cada vez más participativo en la actividad revolucionaria, por lo cual sería arrestado junto con sus compañeros y sería enviado a Siberia por 3 años, en los cuales continuó aprendiendo de los escritos de Marx y Engels, elaborando posteriormente un trabajo sobre la aplicación de la teoría marxista en un país tan atrasado como Rusia.
La situación en el país ayudó a los revolucionarios de Lenin a avivar más la llama de la rebelión al producirse la derrota de Rusia frente a Japón. La matanza de huelguistas en el conocido Domingo Sangriento y la sublevación y amotinamiento de los marineros de un acorazado llamado el Potemkin. Rusia estaba en la cuerda floja y el zar Nicolás II no era precisamente el gobernante para tranquilizar las aguas al ser bastante inexperto en temas de gobierno. Un gobernante mediocre que terminaría como el rey Luis XVI en Francia con la estabilidad de su país, desencadenando una revolución. La Primera Guerra Mundial le serviría a Lenin para pronosticar el fin del imperialismo ruso y la búsqueda de una revolución proletaria no solo en Rusia sino en otros países a causa de la destrucción que propiciaba una guerra burguesa como aquella, generándose la Revolución de Febrero en 1917 que lograría la deposición del zar y la creación de un gobierno provisional. Lenin, quien no se encontraba en Rusia para aquel momento tan importante, debía regresar para encabezar el ánimo revolucionario en el ala más radical de la revolución, los bolcheviques. Con ayuda del gobierno alemán, Lenin pudo atravesar Alemania hacia Rusia de manera segura, arribando el 3 de abril de 1917 en medio de una gran comitiva que lo recibiría cantando la Marsellesa. El gran líder había regresado. Justamente el siguiente día habría de intervenir con sus célebres tesis de abril que pasaba de una revolución burguesa democrática a una revolución socialista bajo la consigna todo el poder a los soviets. 6 meses después se haría con el poder en la conocida Revolución de Octubre, donde finalmente abdicaría el zar Nicolás II y se formaría las repúblicas socialistas soviéticas. Pero no sería reconocido este gobierno encabezado por Lenin hasta 1924. Durante esta época, que va de 1917 a 1924, Lenin impondría reformas que cambiarían radicalmente la situación de Rusia. Entre ellas está la expropiación de las tierras pertenecientes a la nobleza para entregárselas a los campesinos con el objetivo de realizar un reparto más justo de tierras. Lenin también universalizó la educación y legisló a favor del proletariado, dándoles 8 horas de trabajo al día, sistema de pensiones, así como la firma del Tratado de Paz con Alemania. Uno de los libros más relevantes para entender la situación social que se vivía y las ideas de Lenin sería El imperialismo, fase superior del capitalismo. En él, Lenin nombraría 5 rasgos propios del imperialismo. La concentración de la producción y del capital, llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo, ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica. La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera. La exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particularmente grande. La formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. El libro fue publicado durante la Primera Guerra Mundial. Para Lenin no había dudas de que esta guerra era una guerra imperialista que se libraba para un nuevo reparto del mundo entre potencias. El nuevo país que Lenin construiría se convertiría en una potencia económica, política y militar, sentando un precedente que otras naciones buscarían imitar. Una organización que pusiera en el centro a la misma clase trabajadora, campesina y al pueblo, como los casos de Cuba y China. A la muerte de Lenin, sin embargo, el país quedaría en manos de Stalin y de funcionarios, quienes temiendo una traición y reacción interna o externa, habrían de pasar por periodos de gran represión. Lenin moriría el 21 de enero de 1924 con 54 años de edad a causa de su precaria salud al haber padecido varios infartos cerebrales, cuyas secuelas al fin terminaron con la vida del revolucionario. Se dice que Lenin escribiría cartas en las cuales favorecía a Trotsky en una posible sucesión. Sin embargo, Stalin sería el ganador de la lucha de poder y sería el líder del país dejado por Lenin. Sin duda alguna, la Revolución Rusa de 1917 sería un gran acontecimiento que sin estudiarse no sería posible entender el siglo XX, que aún hoy en día historiadores, sociólogos, politólogos de toda clase siguen estudiando, despertando el interés de miles de personas quienes se posicionan como detractores o en caso contrario partidarios del comunismo ruso. Sin embargo, algo es evidente: el marxismo histórico y actual no puede prescindir de las contribuciones del pensamiento filosófico y político de Vladimir Lenin. ¿Conocías a estos revolucionarios rusos? ¿Qué opinas de ellos y de la Revolución de Octubre? Abajo en los comentarios podrás expresarte. Te ha hablado Sanssouci. Hasta la próxima. Y muchas gracias.